Contraportada. Son las 6:59. Análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro Zárate, qué gusto saludarle, muy buenas tardes. Igualmente, Carlos, buenas tardes. Bueno, han estado saliendo encuestas en los niveles de aprobación del presidente Enrique Peña Nieto y anda bajo. Ha caído su nivel de aprobación. Sí, Carlos, y yo creo que vale la pena decir, sobre todo para los jóvenes. Digo, no es François Hollande, que tiene 17%, pero sí. Claro, en la defensa se pone el escenario internacional y se ve que bueno, a otros les va peor. Sí. Pero a él le va muy mal, ¿verdad? La verdad sí hay es una caída realmente muy importante en la aprobación del presidente y especialmente en algunos de los rubros. Pero antes de entrar en esa parte, me parece que es interesante, sobre todo para los jóvenes, el decirles que estas herramientas supuestamente modernas en el escenario político, como es el caso de los estudios de opinión, como es el caso del marketing, no existían prácticamente en el México de un presidencialismo omnímodo, que no existían en un México en donde los resultados electorales se conocían con toda anticipación. Los norteamericanos defendían su sistema electoral porque permitía que a las pocas horas del cierre de las casillas se conocieran los resultados, pero pues en ese México de unanimidades, antes de la instalación de las casillas ya sabíamos quién ganaba la elección, y todo esto implicaba que no había ninguna necesidad de hacer estudios de opinión de preferencias electorales, por ejemplo. Sin embargo, a partir del momento en que empiezan a ser confiables las elecciones, en que empieza a haber una competencia real, desde luego empieza a ser importante el estudio de opinión que pueda medir el humor colectivo, que pueda medir qué sienten, qué quieren, qué rechazan ciertos segmentos del electorado, de tal manera de poder hacer una oferta que corresponda a las mujeres solteras, a las profesionistas, a los obreros, a los jóvenes desempleados, etcétera, y también en ese momento empieza a surgir esto que yo llamo la cosmetología política, que tiene como propósito cuidar la apariencia de los candidatos, solo la apariencia, inventarles un look que los haga ser más atractivos para el electorado. Y en el caso de México, fue a partir apenas de Carlos Salinas de Gortari, cuando se empezó a gobernar con encuestas. Salinas estableció incluso un área en la presidencia de la República que era la responsable de coordinar estudios de opinión. Y desde entonces, casi todos los políticos y los partidos políticos contratan encuestas para conocer qué tanto son conocidos, cuáles son sus niveles de aprobación, y desde luego que el uso de estas herramientas explica en buena medida el ascenso de figuras con ciertas características, una muy importante, que se vean bien en la televisión. Y entonces ahí vemos a personajes como Enrique Peña Nieto, como Aristóteles Sandoval, como Rodrigo Medina, que parecen de alguna manera cortados con la misma tijera, y naturalmente que Manuel Velasco de Chiapas, ¿no? Así es, estos jóvenes que tienen, generalmente son jóvenes, o incluso que tienen una relación cercana con artistas que va a permitir que parte de la popularidad del artista se le vaya al político, y yo creo que en efecto las encuestas pueden ser instrumentos útiles en la gestión de gobierno, porque le puede permitir al gobernante, lo mismo a un jefe delegacional, que a un gobernador, que al presidente de la República, conocer cuáles son las principales demandas de la población, y naturalmente también que el nivel de aceptación se traduce en capital político. Es muy difícil emprender sobre todo tareas controversiales sin contar con un amplio respaldo popular, y es en ese sentido en que debe de generar una inquietud al presidente de la República, a su equipo en Los Pinos, el hecho de que las encuestas que se dieron a conocer en los últimos días, menciono significativamente dos, la del Universal y la del diario Reforma, muestran esta fuerte caída en la aprobación del presidente, y particularmente reprueban sus acciones para frenar la corrupción y la violencia. Desde luego, como era de esperarse, en la oficina presidencial se dice que el presidente no gobierna para las encuestas, pero yo creo que más allá de la importancia
de esta calificación, los tomadores de decisión del gobierno federal deben estar preocupados por expresiones que se están dando en estos días en las calles, no solo de la Ciudad de México, sino de distintas partes de la República, en donde la gente se manifiesta de una manera muy crítica y protesta en contra del gobierno, y que lo mismo ocurre de una manera muy intensa en las redes sociales, y que en las conversaciones inclusive de la gente común vienen los temas de los 43 desaparecidos, de la Casa Blanca de la pareja presidencial, de el favoritismo en el otorgamiento de concesiones, de contratos multimillonarios a unos pocos que son los mismos que recibieron importantísimos contratos en el Estado de México, como OHL, Hermes, Grupo IGA, Alcántara, en fin. Entonces, yo creo, Carlos, que todo esto lo que debiera de decirle al gobierno es que la gente ya no está esperando. ¿Sabe qué, maestro? Zárate, nos va a caer el corte. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si hacemos una retomadita rápido después de la pausa y nos presenta la conclusión? Con gusto, Carlos. Gracias, 7:05, volvemos. Contraportada. 7:09 p.m, estamos con el comentario del maestro Alfonso Zárate. Maestro Zárate. Pues bueno, yo decía que más allá de la caída de la aprobación del presidente de la República en distintos estudios de opinión, al presidente y a su círculo cercano le debe inquietar las manifestaciones de grupos sociales muy explícitas en las calles, en las plazas comerciales, en distintos lugares en donde la gente expresa su censura, su reprobación, no solamente por el hecho de la desaparición de los 43 normalistas, sino por muchas cosas más. Y creo que frente a esto el gobierno no parece estar entendiendo la seriedad, la hondura de este problema. Un ejemplo, creo, es el decálogo que presentó el jefe del Ejecutivo la semana pasada, el jueves pasado, en donde hay una mezcla, por un lado, de decisiones muy interesantes, muy atractivas. Pienso específicamente en tres. Por un lado, la creación de zonas económicas especiales, que con importantes obras de infraestructura, con beneficios fiscales, etcétera, se aliente a los industriales a invertir y a generar empleos y desarrollo en esas entidades tan atrasadas. Me parece que también es muy importante la adscripción del presidente al Sistema Nacional Anticorrupción y la agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana, pero al propio tiempo creo que están algunas medidas por lo menos controversiales, como la instauración de las 32 policías estatales únicas, que pues va en el mismo sentido de debilitar aún más a la autoridad municipal, y que espero que en la discusión en el Congreso se corrija, se subsane, de tal manera que haya determinados parámetros que definan con claridad en qué casos sí es importante que haya una policía única y en qué otros, por ejemplo, en el caso, no sé, de Monterrey o quizá de Tijuana o de Ciudad Juárez, vale la pena conservar policías certificadas y que están dando resultados. Pero bueno, yo creo que al presidente le faltó reconocer la seriedad de los secuestros, de las extorsiones que siguen imbatibles, y que a pesar de las cuentas alegres del secretario de Hacienda, la economía permanece aletargada. Así que, bueno, uno está esperando que frente a una situación tan difícil como la que vive el país, el gobierno de la República entregue decisiones importantes y que se dé cuenta que no funcionan ya, digamos, las ofertas, los discursos de que lo que viene es un mundo feliz. Lo que la gente necesita es que haya resultados concretos y que esos resultados se den ya, no mañana. Maestro Zárate, como siempre, muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Igual, un abrazo fuerte.